Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos un lunes más a estudio de Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Unos minutitos tarde, pero ya estamos aquí, gracias a Dios, en línea. Hoy vamos a continuar con el episodio número 8 de esta serie. Y va a ser un tema muy interesante porque vamos a estar analizando ya el inicio del capítulo 18 del primer libro de Reyes, donde, pues bueno, como dice el tema del estudio, Elías está una vez más frente a Acab, ¿verdad? Buenas noches a los que se están conectando ya en el Facebook, en el Instagram. Qué bueno que ya están aquí puntuales, estamos a punto de comenzar. Bueno, ya estamos iniciando, ¿verdad? Hemos estado viendo obviamente todo lo correspondiente a Elías. Ya llegará el momento de ver lo de Eliseo, pero pues bueno, vamos a empezar hoy con el capítulo 18 del primer libro de los Reyes, que es uno de los capítulos más representativos dentro del ministerio de Elías, tanto por lo que vamos a ver hoy como por la famosa historia donde se enfrenta a 450 profetas de Baal y que pues evidentemente sale victorioso, puesto que tenía el respaldo de Dios. Pero esa es la segunda parte seguramente de este tema que hoy vamos a empezar. Y bueno, pues hemos estado también analizando muy cuidadosamente todas las enseñanzas que hay. Nosotros sabemos que no hay un despropósito en ninguno de los versículos dentro de la palabra de Dios, sino que cada uno tiene una riqueza súper importante, y eso justamente es lo que estamos tratando de hacer en este estudio, ¿verdad? Que nosotros podamos entender cada parte en cada momento de la misma historia, en este caso de Elías, como hay, por supuesto, mucha enseñanza. Así que pues vamos a orar, vamos a poner este estudio en las manos de Dios. Ya después de haber pasado un temblor, ya estamos aquí en casa y muchísima lluvia y mucho tráfico, pero bueno, ya gracias a Dios podemos transmitir prácticamente puntuales. Así que bueno, vamos primero a darle gracias y a poner este estudio en las manos del Señor. Gracias te damos, Dios, en esta noche, porque nos permites estar conectados, porque nos permites estar con tiempo suficiente para poder aprender de ti en este estudio como cada 8 días. Gracias te damos en el nombre de Jesús, porque tu misericordia es para siempre, porque por gracia nosotros podemos seguir adelante. Te pedimos que seas tú, Señor, en esta hora, enseñándonos acerca de Elías, Padre, de toda su historia, de todo lo que tu palabra guarda como una riqueza profunda, para poderlo aplicar a nuestras vidas. Oramos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Y pues bueno, sí, pues hoy acá en México nos tocó un temblor, cosa bien curiosa, ¿verdad? Ya nos dejaron una tarea, de hecho, en el discipulado que yo tomo los martes, porque yo me disipulo también, por supuesto, ¿verdad? Perdón, es que si vengo volando, pero espérenme. Tenía la garganta seca, pero bueno, ya nos dejaron una tarea con un versículo base de, bueno, no quisiera adelantarme de qué se va a tratar, porque pues solo ha sido una tarea, pero es cosa tan curiosa como 3 veces, en por supuesto muchísimos años, ¿verdad? No es que sea cada año, pero en 3 meses, el 19 de septiembre, nos toca a nosotros un temblor, un terremoto. Ahora fue en Michoacán, ¿verdad? En el suroccidente de la República Mexicana. Pues bueno, gracias a Dios, pues hicimos un simulacro unos cuantos minutos antes, y de igual forma, como cosa curiosa, en el 2017, después de haber hecho también un simulacro recordando el terremoto de 1985, todos los 19 de septiembre, y más si es día laboral, por supuesto, se hacen un simulacros, ¿verdad?, a nivel nacional. Y el 2017 pues nos tocó hacer el simulacro, y posteriormente, ya cuando entramos una vez más a trabajar, yo recuerdo que estaba en la Filarmónica ensayando, volvieron a sonar las alarmas, pero ahora sí con un terremoto real, ¿verdad?, minutos después. Y hoy, por supuesto,
el 19 de septiembre a las 12 del día con 19 minutos, que fue la hora del terremoto del 2017, pues se hizo una vez más el macro simulacro. Salimos todos, por supuesto, volvimos a nuestras labores y como 5 o 10 minutos después volvió a temblar. Entonces ya es algo muy curioso, pero hasta eso está bajo el control del Señor. Mañana tenemos una actividad súper interesante, pues para saber qué puede suceder o qué puede estar pasando, no porque sepamos exactamente o la Biblia diga exactamente por qué hay estos terremotos el 19 de septiembre en México, pero sí estoy seguro que va a haber cosas muy, muy interesantes, y pues ya les estaré platicando en el siguiente estudio, puesto que mañana es mi discipulado. Pero bueno, nosotros vamos a seguir adelante con Elías y Eliseo. Vamos al primer libro de los Reyes, en el capítulo 18. Hoy vamos a empezar un nuevo capítulo y hay un montón de sabiduría aquí en estos versículos que vamos a estar leyendo. Además que, bueno, pues conocemos perfectamente la historia. Pónganme un dedito ahí arriba si la transmisión se escucha y se ve bien, tanto en el Facebook como en el Instagram. Espero que todo salga bien. Está lloviendo muchísimo, aparte hay, creo que, tormentas tropicales. O sea, hoy ha habido de todo en México, ¿verdad? Pero bueno, vamos a leer el capítulo 18. Dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Versículo 6. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo: aquí está Elías. Versículo 9. Pero él dijo, Abdías, por supuesto: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte, y que todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve y di a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a empezar a analizar los versículos porque están bien interesantes. Hay muchas cosas que nos enseña aquí la palabra de Dios. Pues el versículo 1 dice que pasados muchos días vino palabra de Jehová, ¿verdad?, a Elías una vez más. Recordemos que él seguía con la viuda. No nos muestra la palabra de Dios del capítulo 17 al 18 que Elías se haya ido, que Elías no esté o no siguiera con la viuda, ¿verdad? Y dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces, pues nosotros nos vamos a dar cuenta aquí que pues hay 3 años, ¿verdad?, desde que estaba con la viuda de Sarepta hasta que una vez más escucha la voz de Dios y le dice que va a hacer volver a volver a hacer llover una vez más. Dice la palabra de Dios: pasaron muchos días, y después nos dice en el tercer año, ¿verdad?, diciendo, es decir, habían pasado ya 3 años desde que Elías se había enfrentado a Acab, o había lanzado esta advertencia cuando empezó a reinar Acab. Y recordemos en el capítulo 17 cómo
en el versículo 1 Elías se acerca a Acab y dice que vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Está hablando de 3 años. Igual, pues el versículo 1 del capítulo 18 dice: ve Dios a Elías, ve y muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Aquí tenemos que encontrar pues la conjugación de los tiempos y también ver qué es lo que nos está diciendo el Señor, ¿verdad? Le da una orden una vez más Dios a Elías, le dice: vas a tener que ir una vez más a la presencia de Acab y haré llover. Ya digamos que lo que el Señor había anunciado a través de Elías, de esta gran sequía, que no habría lluvia, no había rocío por mucho tiempo, sino hasta la palabra o hasta que el Señor lo determinara, pues empezaba ya a cumplirse, ¿verdad? Ya Dios le había dado la indicación, ya después de 3 años. Imagínate la sequía, imagínate, no había ni rocío, no había nada. De donde se podría conseguir agua, pues era algo muy preciado. Si no había agua, no había producción agrícola, como habíamos analizado ya en los episodios anteriores, pues no había, por supuesto, alimento. Era algo muy, muy, muy difícil de conseguir, y por supuesto que se conseguía, pues era tan caro como el aceite, tan caro como la harina, que no tenían, por supuesto, la viuda, su hijo y su casa, más que aquel puñado, como recordamos en los episodios anteriores. Nos damos cuenta de que, pues bueno, esto como que ahora sí que era el principio del final de esta sequía, ¿verdad? Porque le dice Dios: ve y muéstrate a Acab, o sea, ponte delante de una vez más del rey Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Vamos a entender que pues acababa de recibir la orden Elías, de parte del Señor, y dice el versículo 2 que fue pues Elías a mostrarse a Acab, ¿verdad? Es decir, una vez más nos damos cuenta, esto va a ser una constante siempre, que Elías nunca puso un pretexto, que Elías no trató jamás de justificarse. Qué cosa tan bonita es cuando te encuentras con gente que simple y sencillamente obedece, ¿verdad? Y no porque uno tenga que ser el jefe de todos, y no porque uno le tenga que dar órdenes a todos, pero sí nosotros siempre hemos tenido un jefe, y si tú eres tu propio jefe, pues gloria a Dios, pero también por encima de ti pues está el Señor Jesús, ¿verdad? Él es el jefe de todos nosotros, es el Señor de señores. También tenemos liderazgos, tenemos jerarquías dentro de nuestra organización congregacional, etcétera, etcétera. Todo está formado así, incluso los reinos, las potestades, ¿verdad? Todo en el reino de los cielos, en el reino de las tinieblas, en la humanidad, por supuesto, todo, hay jerarquías, hay algunos que están más en autoridad que otras personas, hay quienes en este caso, por ejemplo, Dios le está mandando a Elías, pues qué bonito es que él siempre, sin decir nada, pues pueda obedecer, ¿verdad? Sin poner pretextos ni justificaciones, puesto que sabemos que Dios, como Padre de cada uno de nosotros, cualquier orden que nos dé siempre va a traer bendición y jamás maldición, según su propia palabra a través del profeta Jeremías en el capítulo 30. Pero bueno, entonces dice: fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre, era grave en Samaria. Entonces acuérdate también que él andaba de arriba para abajo. Regresa una vez más a Samaria y a toda esa región donde estaba todo complicadísimo, donde no había agua, obviamente, donde no había alimento. Y dice el versículo 3, y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Ojo, porque no nada más es Abdías, sino nos hemos encontrado muchas veces, y lo podemos ver desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, como hombres verdaderamente que aman al Señor, que son creyentes de Jesucristo, que son seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que son cristianos, que son no de palabras, sino verdaderos, como dice aquí el versículo 3, Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Ojalá que nosotros también en algún momento podamos aprender de Abdías, ¿verdad? Ser en gran manera temerosos de Jehová, porque si la Biblia a nosotros nos dice, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, Salomón, ¿verdad? El hombre más sabio que ha existido y que existirá, además de Jesucristo, por supuesto,
como nos dice al final de Eclesiastés, ¿verdad? Al final de todo el rollo que te eché, el final de todo discurso, el final de todo lo que te acabo de contar en el libro de Eclesiastés, es teme a Jehová y obedece sus mandamientos, puesto que esto es el todo del hombre, ¿verdad? Te encargo siempre que leas ahí, te animo a que leas todo Eclesiastés, es una joya ese libro, así como toda la palabra de Dios. Entonces, dice, ¿verdad? Temer a Jehová, y eso es bueno, ese es el principio de la sabiduría, también según el libro de Proverbios, el fin último de todo el discurso que Salomón nos da es temer a Jehová, obedecer sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Pero mira cómo la Biblia habla de Abdías, dice, ¿verdad?, que Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. La palabra Abdías significa siervo de Jehová. Entonces, ojo, fíjate qué padre, porque él era mayordomo, es decir, como su brazo derecho era la persona inmediata que servía al peor de los reyes de la historia de Israel. Recordemos que Omri había hecho lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él, nos dice Primera de Reyes 16:30, ¿verdad? Omri, pero después aparece en la escena Acab, y vuelve a decir la palabra de Dios que hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes que él. Entonces, si la Biblia nos enseña que Omri había sido el peor de los reyes, llega acá y lo coloca ahora en ese lugar, haciendo todavía menor en cuanto a lo peor a Omri, convirtiéndose acá en el máximo exponente del perjuicio del reinado de Jehová, es decir, el peor de los peores, pues a él le servía Abdías, ¿verdad? Su mayordomo, aquel mayordomo que su nombre significa siervo de Jehová. Ahora, esto no implica que pues nosotros, todos los que somos cristianos, todos los que servimos, los que tememos a Jehová, o los que tememos en gran manera, o somos temerosos de Jehová, como nos enseña la Escritura, siempre tengamos que estar como mayordomos o sirvientes de aquellos que hacen lo peor delante de los ojos de Dios. No, pero lo que nos enseña es algo muy importante, que a pesar de la gran contaminación que había ya, al menos durante estos 3 años del primer encuentro entre Elías y Acab, Abdías siempre se mantuvo fiel, siempre honró su nombre como siervo de Jehová y siempre mantuvo su corazón alejado, incluso cuando estaba en medio de todo lo que Acab y Jezabel hacía. ¿Y cómo es precioso la palabra del Señor y cómo nos enseña de Abdías? Qué gran ejemplo, porque dice, era en gran manera temeroso de Jehová. Pudo haber dicho, él guardaba su corazón para el Señor, él era temeroso del Señor. No, en gran manera Abdías, metido en el centro de la más grande de las corrupciones, de la persecución de los profetas, del asesinato de cada uno de los que profesaran la fe en Jehová de los ejércitos, en medio de todo eso, Abdías seguía siendo fiel y temeroso en gran manera. Y ojo, porque lo que te estoy diciendo se corrobora de una forma muy bien explicada en el versículo 4, porque dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y con agua. Para que veas, es decir, la etapa del reinado de Acab que estaba viviendo Abdías siendo su mayordomo era de lo más terrible, puesto que Jezabel, dice aquí, destruía a los profetas y a los profetas de Jehová, ¿verdad? Abdías después toma a 100 de ellos y los esconde. Pero tenemos que estar conscientes de una cosa que es súper importante. Cuando dice el versículo 4 que Jezabel destruía a los profetas de Jehová, no estaba hablando solamente de profetas como nosotros los conocemos, ya sea como Elías, como Eliseo, como Jeremías, como Daniel, como Ezequiel, etcétera, 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 que el Señor utilizaba para mostrar, ¿verdad?, en su soberanía y en su voluntad las consecuencias de la bendición o de la desobediencia de sus mandamientos al pueblo de Israel, que podía mostrar una porción del futuro del pueblo con
severas, ¿verdad?, consecuencias por el pecado de Israel. No, la palabra profetas aquí también se refiere a aquellas personas que profesaban la fe en Jehová de los ejércitos, que hablaban de Jehová, que hablaban de Dios, como si nosotros hablábamos en esta época de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros somos profetas por profesar y por proferir, es decir, por hablar, ¿verdad? Porque de nuestros labios se expresaba la fe por Jehová. Y dice que Jezabel destruía a estos profetas de Jehová, a los que profesaban la fe en Jehová de los ejércitos. Es decir, había una persecución como no la había habido y como seguramente la habrá en la gran tribulación. Imagínate, Jezabel, la reina, ¿verdad?, la esposa de Acab, tenía como misión, en lugar de que ella tuviera como hobby, pues a lo mejor decorar casas, o no sé qué hobby puedan tener muchas de las esposas que se te vengan a tu mente, etcétera, o la belleza, o muchísimas, a la señora se le ocurría, ¿sabes qué?, perseguir a los que creían en Dios y matarlos. Y la realidad es que cuando la palabra de Dios usa palabras que brincan a nuestros ojos, y por eso tenemos que tener una lectura muy, muy detenida y muy consciente, nos da una idea mucho más clara de lo que sucedía. Dice, porque cuando Jezabel, diciéndonos que estamos analizando correctamente que Abdías vivía en medio de los momentos en los que Jezabel no solo dice mataba a los profetas de Jehová, no dice que perseguía, decía que destruía, fíjate qué diferencia, porque podemos nosotros decir, bueno, los persiguió, los alcanzó, los mató, ¿verdad? Les enterró a lo mejor un puñal, o les mandaron una flecha, o etcétera, etcétera, cualquier cosa que se te pueda venir. No, dice que los destruía, lo que nos da a entender que no solamente los hacía sufrir con una persecución, los tenía temerosos, los hacía sufrir también con heridas, por supuesto que heridas que acababan con su vida, pero no era suficiente, no destruía lo que ellos creían, puesto que morían por lo que creían, pero si los destruían, nos está dando a entender la Escritura que no bastaba la muerte, sino la destrucción incluso de su propio cuerpo. Yo me imagino que los quemaban, yo me imagino que se llevaban a las bestias salvajes, yo me imagino que pues Acab y Jezabel, siendo tan lindos y tan considerados, ¿verdad?, y tan buenos gobernantes, pues tenían a lo mejor fieras salvajes a las que tenían que alimentar, y estoy casi seguro que ellos podrían destruir los cuerpos de los profetas, aún haciéndolo de esa manera. Dice, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y pan, es decir, en 2 cuevas, ¿verdad?, porque dice en cuevas, pero fueron 50 y 50, y si tomó 100, pues evidentemente está hablando de 2 cuevas. Pero aquí viene algo súper curioso, y yo quiero que te pongas una vez más en el lugar de lo que hemos estado analizando en los episodios anteriores, pero también en este momento de Abdías. Dice que él los esconde en cuevas. Primero, imagínate la forma o la dificultad de que pudieran ellos, discúlpenme aquí de rápido, de que pudieran ellos poder estar en contacto con Abdías, que era el mayordomo del esposo de la persona que los quería destruir, para decirle, yo profeso la fe en Jehová, yo necesito de tu ayuda. Se jugaba, como decimos cotidianamente, se jugaba Abdías el pellejo, ¿verdad?, tratando también de encontrar a 100 personas, y no es porque se haya propuesto que fueran solo 100. Estoy seguro que si Abdías hubiera tenido la posibilidad de haber escondido a 200 o a 500 o a 1000, él lo hubiera hecho. Pero él ponía en riesgo, pues él, repito, era el mayordomo, era el que siempre estaba en la primera línea de servicio del rey. Entonces, él se tomaba su discreción, él seguramente era muy inteligente, pues para que, por supuesto, no hubiera absolutamente nada que pudiera contrariarlo en cuanto a la búsqueda de estas personas. Los toma y los esconde en cuevas.
Además, él tuvo que haber salido a hacer, como decimos ahora, un scouting, ¿verdad? Sabemos que en Samaria y en toda esa región hay muchísimas cuevas, pero imagínate para esconder a 50 personas. No sé cuántos viven en tu casa, pero voltea, ojalá que tengas una casa extremadamente grande y súper bonita, ¿verdad? Para que le des la gloria a Dios y esas puertas se abran y recibas a personas y les enseñes la Biblia. Y si no, también en una casa chiquita se puede enseñar la Biblia. Y el amor de Dios cabe igual en una que en la otra. Y mira, y dice que eran cuevas donde había 50 personas. Imagínate cuántas personas hay en tu casa. Si son 5, imagínatelo 10 veces las mismas personas, ¿verdad? Entonces son 50. Las cuevas debieron haber sido bastante grandes, de tener al menos lo necesario pues para que no murieran de frío, para que pudieran tener su espacio, obviamente para todas las cosas que te estás imaginando. Abdías tuvo que haber hecho un scouting y saber en dónde podía albergar a 100 profetas, a 100 cristianos, a 100 personas que creían en el Señor, ¿verdad? Y no solo eso, aquí viene lo más impresionante. Dice que Abdías, además de que los escondió, los sustentó con pan y agua. Con ese pan que a la viuda y a su casa le hacía falta. Y ya no está mencionando aquí aceite, pero si no menciona agua. El agua no había, era completamente escasa, era uno de los bienes más preciados. Entonces, qué gran enseñanza nos da todo este versículo 4, porque a pesar, escucha bien, de que puedes estar siendo perseguido, de que a lo mejor la vida está en adversidad en estos momentos, de que hay pruebas, de que hay desiertos, de que puedes ser perseguido incluso por tu propia familia, por la fe que profesas en Jesucristo. Cuando las cosas no están saliendo bien, cuando en tu trabajo a lo mejor te señalan, cuando has perdido amigos, cuando has perdido a lo mejor un empleo que pudiera haber sido muy bien remunerado, pero que no le estaba dando gloria a Dios y que prefirió removerte de ahí para que tú no pecaras. Cuando la adversidad se presenta, cuando la tormenta es fuerte, hay rayos, hay truenos, hay viento, parece que la barca se está hundiendo, hay alguien siempre, y en este caso es nuestro Dios, a través de Jesucristo y de su Espíritu Santo, como habría, que toma a los que somos creyentes, nos resguarda, como dicen los salmos. Habitamos a la sombra del Altísimo, estamos siempre debajo de sus alas. Él nos junta como la madre a sus polluelos y Él nos protege como lo hizo Abdías justamente con los profetas, y además nos sustenta con pan y agua, y no tenemos nosotros de qué preocuparnos ni necesidad de alimento, vestido o techo, pues que es una promesa de parte del reino de los cielos que a ninguno de nosotros sus hijos nos haría falta. Y como ves, no era un aceite, no era a lo mejor una Coca-Cola, no era a lo mejor una cerveza, no era lo que era agua, lo que había prácticamente desaparecido en los 3 años anteriores. ¿Cómo había hecho Abdías para encontrar 2 cuevas que fueran lo suficientemente grandes y que pudieran albergar, no estoy diciendo de manera cómoda, pues si no son el Hilton ni son las grandes cadenas hoteleras, ¿verdad? Pero sí para que estuvieran ahí, y no solo eso, sino aparte les daba de comer y les daba el bien más preciado durante esos 3 años, que era agua. Era agua. Y Abdías lo podía hacer porque era un obediente de Dios, porque como dice su nombre, era siervo de Jehová, y como Dios mismo nos lo relata en el libro de Reyes, en el capítulo 18, versículo 3, era en gran manera temeroso de Jehová. Entonces Jehová le proveía a sus hijos a través de Abdías el bien más preciado, que era el agua. Lo mismo hace el Señor con nosotros. Pareciera que no, pareciera que a veces no encontramos la salida, parece que no vemos el final del túnel, ¿verdad? Parece que no vemos ese oasis en el desierto. La palabra de Dios está llena de ejemplos de cómo el Señor puede con cada uno de nosotros seguir haciendo esos milagros. Lo hizo con la viuda de Sarepta y no cesó la harina, no cesó el aceite. Lo hizo con los perseguidores y quienes estaban atravesando tormenta, aflicción, desesperanza, etcétera, que creían en el Señor. Lo hizo con ellos y les dio pan y agua a través de Abdías.
Qué cosa tan maravillosa. Así que no pierdas la esperanza, ni nunca dudemos que el Señor nos tiene en el hueco de la palma de su mano. Versículo 5. Dijo pues Acab a Abdías. Ya estaba ahí el patrón y obviamente su mayordomo, ¿verdad? Ve nada más esto. Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias. Acab no tenía agua. Acab no solo manda a Abdías a que se vaya a algún lugar del país, sino que él mismo también sale a buscar. Ya no podía, la sequía era tal, la falta de humedad, la falta de lluvia, la falta de rocío era tal que obviamente el ganado se estaba muriendo y que él ya no podía levantar el dedo y decirle, a ver, tú y tú, van y me traen unos garrafones de agua, me traen una pipa llena de agua, me traen un tanque lleno de agua, vamos aquí a llenar, y no había de dónde sacarla. Y lejos de que el rey solamente mandara y ordenara a quien fuera a buscarla, él mismo se tuvo que poner sus zapatitos, ¿verdad? Se tuvo que poner los pantaloncitos, comportarse como un hombrecito y salir a buscar el agua. Así de grave estaba la sequía. Dijo pues, versículo 5, Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua de todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba, con que conservemos la vida de los caballos, a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Fíjate nada más qué cosa tan increíble. Pero más increíble lo que termina diciendo el versículo 5. Dice que hay que buscar agua. Hay que buscar arroyos, a ver si acaso hallamos algo de hierba, con que conservemos la vida de los caballos y las mulas y no nos quedemos sin bestias. ¿Y su pueblo? ¿Y los seres humanos? ¿Y los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos? ¿Los mismos animalitos de compañía, el mismo ganado del pueblo? ¿Qué? Acab solamente pensaba en él y en su ganado. Él no tenía nunca en el corazón, puesto que no era un rey que temiera de Jehová, no tenía ni la más mínima consideración, ni el más mínimo amor, ni la más mínima preocupación por el pueblo de Dios. Él y sus bienes, él y sus animales, él y su ganado, y manda a Abdías, y él mismo sale, como te decía hace un momento, a buscar el agua, a buscar la hierba para que no se le mueran sus propios ganados, pero jamás pensó en los de Israel, jamás pensó en los del pueblo de Dios, jamás pensó en buscar agua de esa misma manera, por su propia cuenta, para darle de beber a los más necesitados, que se supone él reinaba. ¿Qué cosa de carácter tan egoísta era Acab? Pues claro, él no tenía la posibilidad de encontrarse con un Dios real y amarle, sino todo lo contrario. Recordemos que él era seguidor de Baal, que él levantaba estatuas de acera, que él era un completo satánico, y su misma esposa Jezabel destruía a todos los que creían en Jehová. ¿Cómo no habría de ser egoísta y buscar todo para sí mismo? ¿Cuántos reyes, cuántas autoridades no existen alrededor del mundo, en un sistema político, en un gobierno democrático, socialista, comunista, en el que tú me digas, y que son exactamente igual que acá? Se preocupan solo por ellos mismos y no por el pueblo. Y no se trata de decir en la televisión cada mañana, ni en todos los noticieros, ni estar hablando de que sí se preocupan por el pueblo. Porque no se trata de decir, sino se trata de hacer. Y se trata de que el pueblo pueda ser inteligente para saber si tienen una Acab o tienen una persona que procura la voluntad del Señor para que tenga cuidado de sus propios hijos. Qué cosa tan terrible. Dice el versículo 6, dividieron entre sí el país para recorrerlo. Todo el país. Cuando Acab no pudo encontrar agua en ningún lado, tenía que recorrer la mitad del país para poder sustentar su propio ganado, pues es un egoísta. Dime si no era de parte de Dios que Abdías tuviera pan y agua para sustentar a 100
hijos de Dios en unas cuevas. Eso solamente lo puede hacer Dios. Versículo 7, vamos adelante. Si estás aprendiendo, ponle ahí un dedito arriba, ponle un like y por supuesto comparte el video. Qué triste que nadie comparta los videos. Yo sí me doy cuenta si comparten, porque a mí me salen las estadísticas. Es la realidad. Y yendo a Abdías, dice el versículo 7, por el camino se encontró a Elías. Ojo, este sí fue un encuentro fortuito, pero obviamente no fuera del control de Dios. Y aquí vemos una concurrencia divina, que el Señor permitió todos los sucesos que pasaran como pasaran, incluso la orden de Acab, incluso que determinara a Acab hacia qué lado del país se iba a recorrer Abdías, porque en ese momento todos esos actos concurrieron en una sola cosa, que Abdías encontrara a Elías. ¿Te imaginas que hubiera sido al revés? Que a la mera hora Acab le hubiera dicho, bueno, entonces no, mejor tú vete para donde yo iba, y tú y yo voy para donde tú ibas. Entonces quien se hubiera encontrado con Elías hubiera sido Acab, ¿verdad? Pero ese no era el plan de Dios. Además de lo que va a suceder, trae mucha enseñanza para nosotros. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve y di a tu amo, aquí está Elías. Ahora, ojo, cuando en el capítulo 7 nos encontramos con que Elías Tisbita se encuentra delante de Acab y lanza la advertencia de parte de Dios de que no habría lluvia ni rocío, inmediatamente después de ahí, Dios le pide que se aparte, lo aparta, lo corta. Ahí ve el capítulo 2 o el 3, ahí ve todos los capítulos, van poquitos para que te pongas al día. Y lo manda al lado del arroyo de Querit, que en su momento se secaría, pero fue de un momento a otro, y de ahí lo manda a la viuda de Sarepta. Yo quiero pensar, evidentemente, que durante los 3 años, de alguna forma entre los profetas de Jehová, que te repito, son los que profesaban, son los creyentes, se debió haber corrido el rumor de que estaba un profeta verdadero de parte de Dios en la casa de la viuda, ¿verdad? Porque yo no me puedo imaginar de qué otra manera Abdías podía conocer y sobre todo reconocer a Elías si no se vieron, si no le conoció. Porque cuando él le dice a Acab que va a dejar de llover a causa de la voluntad y la soberanía del Padre, él se va, se desaparece y después mora en Sarepta, ¿verdad? Y después ahora regresa y entonces a Samaria, y entonces hay un encuentro. ¿Cómo sabía Abdías que él era el profeta? Y no solamente, te repito, cómo lo conocía, sino cómo lo reconocía. Y lo más importante de todo es que nosotros podemos comprender que el Espíritu Santo de Dios a nosotros nos une. Yo he tenido muchísimas veces, muchas experiencias con personas que de verdad, o sea, se sienten de tal manera espirituales que yo digo, esta persona debe de ser cristiana. No me preguntes cómo, porque a lo mejor la respuesta no te gustaría, pero de verdad, muchas veces yo me doy cuenta de que una persona es cristiana, escúchame, ni porque me dijo porque es un cristiano de la secreta, ni por cómo se comporta, porque a lo mejor es la primera vez que yo lo veo. Pero en el espíritu hay algo que a mí me dice que es parte de mi cuerpo, que es parte de mi familia, que es parte de todo lo que nosotros conocemos como la iglesia de Jesucristo. Y obviamente aquí, siendo Abdías entregado en gran manera y temeroso de Jehová, tuvo que reconocer a través del espíritu quién era Elías. Dice el versículo 7. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, se encuentra con esta persona, y dice, y cuando le reconoció, él le reconoció. ¿Y cómo le reconoce? No como el hijo quintopatiero de tu amigo, no, le reconoce como un hombre de Dios, puesto que le dice Señor. Y no solo eso, se postra sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Él sabía que estaba delante de un ungido de Jehová. Él sabía que estaba delante del gran profeta del fuego, Elías.
puesto que él se toma las manos, las pone sobre su rostro, y escúchame bien, porque aquí vas a decir, ya ves que sí se puede hincar uno delante de los hombres, etcétera. No, dice, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Aquí en ningún momento dice que se postra delante de él. No dice en ningún momento que se postra a hacerle una reverencia, que se postra para reconocerlo como su Señor, como su Salvador. No, cuando dice mi Señor es con mucho respeto, como cuando dicen mi Señor, mi Lady, mi, etcétera, etcétera, ¿no? Como en las películas, pues. Así le dice, por ejemplo, Abdías a Elías, no se postra delante de él, se postra sobre su rostro. Es decir, hace esto porque no puede creer que está delante de Elías, el gran profeta de fuego, ¿verdad? Ahora, no solamente le reconoce como tal, él sabía quién era Elías, por eso le dice mi Señor, porque sabía que él era un ungido de Jehová. ¿Por qué lo sabe? Pues porque Acab y Jezabel durante 3 años estuvieron hablando pestes de Elías y lo querían encontrar, pues obviamente, no para arrullarlo, no para invitarle de comer, sino para sacarle las uñas con una pinza, para darle de toques eléctricos o para torturarlo y al final matarlo y como Jezabel hacía, destruirlo, ¿verdad? Puesto que había sido, escucha bien, lo que pensaba Acab y Jezabel es que había sido la culpa de Elías que no hubiera lluvia ni rocío durante 3 años y medio sobre la tierra de Samaria, sin poder entender Acab y Jezabel que no fue por Elías, sino la voluntad de Dios a través de Elías que esto sucedió. ¿Cómo podemos saber eso? Entonces, Abdías, por supuesto, sabía quién era Elías por todo lo que decía Acab y Jezabel y todos sus ejércitos y toda la gente que lo buscaba. Y dice, respondió, yo soy, ve y di a tu amo, aquí está Elías. O sea, ¿cómo quieres? Mira lo que dice, pero él dijo, he pecado, ¿en qué he pecado para que me entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Como que no hay sentido que Abdías le responda, ¿qué onda, Elías? ¿Eres tú? ¡Wow! ¡Qué padrísimo! Estoy delante del profeta del Señor. Sí, Abdías, soy yo. Ve y dile a tu amo, ve y dile al rey Acab que ya me encontraste. Y entonces Abdías le dice, no manches, ¿cómo voy a ir y le voy a decir para que me mate? ¿Por qué habría de matar a Acab a Abdías? Por decirle que había encontrado a Elías. Y dice, ¿en qué pecado para que me entregues, para que entregues a tu siervo? Él, Abdías, ya se estaba haciendo ser siervo de Elías, ¿no? ¡Qué maravilla este tipo! En mano de Acab para que me mate, y dice el versículo 10, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. No existía, lo habían buscado a todos lados. Y todos han respondido, no está aquí, y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Acab lo buscó por todos lados y en ningún momento lo hallaron. Escucha bien esto, si lo buscó por todos los reinos, si lo buscó por todas las naciones, si lo buscó por todos lados, ¿por qué no lo pudo hallar en estos 3 años que estuvo en Zarepta con la viuda? Porque el Señor nos cuida y nos protege. Porque el Señor incluso en los evangelios, incluso a los apóstoles, les enseñaba que se guardaran, les enseñaba que se quitaran de la indignación en lo que pasaban todas las tormentas. Porque el Señor es capaz de guardar nuestra vida en todo momento, aún así estemos en medio de una tribulación, estemos en medio de la tormenta. Y la prueba más contundente, además de todos los ejemplos que viene en la Escritura de que Él nos guarda bajo sus alas, es el arrebatamiento. Porque esto es una muestra de lo que Dios en un futuro va a hacer con su propia iglesia. Nos va a esconder de la ira, nos va a esconder del juicio, nos va a esconder de la persecución, nos van a querer buscar y nadie nos va a hallar. Este es un versículo, por supuesto, escatológico, 100% profético. ¿Cómo es posible? Porque dice Abdías, él no iba a mentir, pues es en gran manera temeroso de Dios. Dice, te juro por Dios que no ha habido lugar en donde no te haya buscado Acab.
Y a toda la gente, y a todas las naciones, y a todas las ciudades donde él fue, les hizo jurar que no te habían visto. ¿Cómo es posible? Solo Dios es capaz de quitarnos y salvaguardarnos de todo mal, puesto que la Biblia nos dice que nunca Él se dormirá, y que nunca nosotros encontraremos un resbaladero, pues Él es el que nos protege. Y dice el versículo 10, que mandó a buscarte, ¿no? Entonces, ese era el miedo de Abdías, porque le dice, no hombre, o sea, te ha buscado por todos lados, hizo a todo el mundo jurar que no te hemos encontrado, porque además nunca te habíamos encontrado, y ahora me dices, ve tú y dile aquí estoy, me va a matar, ¿verdad? Y ahora tú me dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Ve el versículo 12, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Te lo explico porque está medio enredado. Entonces le dice Elías, ¿cómo voy a ir? Me va a matar, porque estoy seguro que yo en este momento me voy a decirle a Acab que ya te encontré. Acab me va a decir, ¿dónde lo encontraste? Lo encontré en los portales de Toluca. Ah, bueno, vamos a Acab y Abdías y muéstrame dónde está. Entonces Abdías lo que dice es que estoy seguro que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, te va a llevar, después de que yo le diga en dónde estás, te va a llevar a un lugar donde yo ya no voy a saber dónde estás, y entonces a mí me va a matar. Entonces lo que decía Abdías es, ay, me encontré con Elías en los portales de la ciudad de Toluca. Ah, perfecto. Voy con Acab y le digo, Elías está en los portales de la ciudad de Toluca, pero mientras tanto el Espíritu Santo de Dios ya lo llevó a la Ciudad de México, o ya lo llevó a Guadalajara, o ya lo llevó a Monterrey, o ya lo llevó a otra ciudad de aquí de México, ¿verdad? Entonces de pronto llega Acab con Abdías a los portales de la ciudad de Toluca y no está. Y le va a preguntar a Acab a Abdías, ¿no que aquí estaba? ¿Dónde está entonces? La única respuesta que va a tener Abdías es, no lo sé, y entonces Abdías va a morir en las manos de Acab. Ese era el verdadero temor de Abdías. Pero dice el versículo 13, no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora tú dices, ve, di al amo, aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, o sea, te juro, en cuya presencia estoy. ¿Se acuerdan en el versículo 1 del capítulo de 17 cuando lanza esta advertencia? Que él habla que estaba en la presencia de Dios en ese momento, y también con la viuda de Sarepta, le dice, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. O sea, quieras o no, hoy lo voy a ver. Esto que te estoy diciendo, o eso que tú estás suponiendo, no va a pasar. Dios no me vaya a dar otra orden de, bueno, mejor ya no lo vayas a ver. Si Él le está pidiendo que vaya y le diga que lo encontró, es porque no tiene ninguna intención de darle la vuelta, de evadirlo, o como decimos en México, de sacarle, ¿verdad? No se va a echar para atrás, va a ir y se va a encontrar frente a Acab una vez más. Cuando Acab vio, dice entonces, el versículo 16, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías, ¿verdad? Lo que te dije, lo que Abdías tenía es que le dijera, ah, sí, ya lo encontraste, órale, vámonos juntos. Y Acab iba a ir con Elías, y a mí me dices en dónde está. Dice el versículo 16, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, punto y coma, y Acab vino a encontrarse con Elías. Versículo 17, el primer frente a frente después de la advertencia de la sequía, Elías y Acab. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Y él ha respondido, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Todo, dice Elías, lo que está sucediendo no es culpa mía. A mí no me hagas responsable de lo que tú has hecho desde que eres rey de Israel. Darle la espalda al Señor y seguir a los Baales. Y después nos vemos la siguiente semana
para seguir con esta maravillosa historia. Qué cosas tan increíbles, ¿verdad? Ojalá que el Señor te haya hablado. Yo sé que tenemos todavía unos minutos, pero yo no quiero extenderme porque la siguiente semana viene la segunda parte de esta historia donde empieza Elías a convertirse ahora sí en el profeta de fuego. Pero fíjate cómo termina diciendo en el versículo 18. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Además de todo, el cobarde de Acab hacía responsable a Elías. Nunca tomó en cuenta a Dios. Acab nunca tomó en cuenta a Dios. Pensaba que verdaderamente era Elías el que había propiciado todas esas cosas, sin haberse dado cuenta que era Acab y su falta de arrepentimiento. Y la bruja de Jezabel, su mujer, los que tenían la culpa de lo que estaba sucediendo. Con esto me despido. Espero que te haya gustado. Está increíble esta historia, está llena de sabiduría. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta palabra, y le pedimos que en esta noche Él, esta semilla que ha sembrado, dé buen fruto en nuestra vida, que nos tenga pensando, meditando en su palabra, como nos enseña Dios a través del libro de Josué, ¿verdad? Y nos quedamos ahora sí, no te pierdas el siguiente capítulo, Elías frente a Acab, segunda parte. Parece anuncio de pelea de box, ¿verdad? Va a estar buenísimo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por todo y paz y gracia de parte del Señor Jesucristo. Comparte, por favor. Dios les bendiga. Bye.